está por ahí. Wow, estoy fallando. Ya, chiquillos. Entonces, me presento. Mi nombre es Gonzalo Beltrán. Lo que hago es dedicarme a hacer obras de teatro, de danza. Soy coreógrafo. Hice, cuando era chico, cuando tenía como, no sé, entre 14 y 16 años, estuve participando en un taller de teatro en un grupo scout que tenía. Y ahí empecé a aprender todas las herramientas que se pueden poner en escena. Un poco la presencia escénica, como le preguntaba antes a Rayen, y otras técnicas. Después me metí a la universidad a estudiar danza y salí de ahí y últimamente, los últimos 4 años, he estado trabajando harto con teatro musical. Que lo que me interesa de eso es que fusiona el teatro, la danza, con la música. Entonces ha sido bien, bien interesante empezar a entender el cuerpo como una totalidad o como no solamente moverse, no solamente cantar, no solamente actuar, sino que se puede cantar actuando, se puede bailar actuando o se puede actuar bailando, etcétera. Como que se pueden ir cruzando todas estas disciplinas. Y, y con eso, el año pasado hice un trabajo que se llama Portavoz y que lo que se basó en hice entrevistas a gente, a ciudadanos, gente que estaba paseando por la calle, gente que estaba en el cementerio, otras que estaban en la punta del cerro, otros que estaban en parques y les hice diferentes preguntas, como ¿qué le dirías a la ciudad? ¿Qué le dirías al planeta, a la humanidad? ¿Qué es para ti el amor? ¿Hay algo que quisieras contar o que quisieras compartir? ¿Hay algún deseo que quisieras compartirle al resto de la ciudad? Y con esas respuestas inventé una especie de danza hablada, ¿sí? Una danza que en el fondo iba moviéndome y según como me iba moviendo, iba hablando y teniendo los relatos entre medio. ¿Sí? Entonces iba mezclando un poco danza con teatro. Y un poco el método de trabajo que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver cómo uno puede transportar una sensación, una imagen, algún, algún sueño, alguna imagen que uno tenga en la cabeza o algún recuerdo, cómo uno lo puede transformar en arte escénica, cómo uno lo puede llevar a la danza en este caso. Como es poquito tiempo, vamos a aplicarlo solamente al movimiento. Entonces, que es un poco lo que yo hago, es rescatar sensaciones. Por ejemplo, de estas entrevistas yo rescaté cómo hablaba la persona, cuál era la emoción que estaba teniendo y traté de llevarla a mi cuerpo en esa imagen y desde ahí empecé a componer movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer, la invitación del día de hoy es que podamos tener esa herramienta básica, que es de cómo podemos llevar sensaciones al cuerpo, cómo podemos llevar sensaciones a la danza, cómo podemos llevar imaginarios a nuestro movimiento y transformar ese movimiento en algo estético. ¿Sí? Tenemos movimientos que son cotidianos, pero si es que uno lo hace consciente, empieza a transformarse en algo mucho más interesante que el movimiento que hacemos habitualmente. Por ejemplo, si ahí pienso que estoy dibujando algo en el espacio, se empieza a transformar en algo mucho más rico de ver y empieza a producir un poco de hipnosis o de placer estético. Eso, y después al final vamos a conversar. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? Perfecto. Entonces, les voy a pedir que tomen un lugar donde se puedan mover sin chocar con nada ni con nadie. Y eso, y se pongan lo más cómodos y cómodas posible. Si quieren se acuestan, si quieren se sientan. Yo me voy a acostar, me van a tirarme en el suelo. Me voy a poner así cerquita de la cámara para que puedan ir viendo. Eso. Busquen ese lugar y solamente hagan que el cuerpo se relaje y empieza a concentrar tu atención en cómo está el cuerpo el día de hoy. Quizás tienes alguna parte que duela, quizás estés súper relajado o relajada. Eso.
Siente cómo está tu respiración y haz unas respiraciones profundas de tal manera que el cuerpo se pueda ir derritiendo, ablandando y tranquilizando en favor de la gravedad. ¿Sí? Como si estuviese muy pesado, muy cansado. Si sientas alguna parte del cuerpo que quiera moverse, puedes moverla, acomodarla. A veces cuando empezamos a relajar, el cuerpo nos pide como cambiar de posición para poder seguir desbloqueándose. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, donde estés, muy tranquilamente cambia la posición. Sigue con ese mismo estado, esa misma sensación de relajo, pero estando en otra posición. Siente qué partes del cuerpo están tocando el piso o la silla, en el caso que estés sentado o sentada. ¿Cuáles son esas partes? Siente si tus pensamientos están tranquilos o están acelerados. ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza? Y trata de tranquilizar y de sentir tu cuerpo aquí y ahora. ¿Qué sonidos están cerca de ti? Quizás puedas sentir tu corazón. Entonces percibir y aumentar nuestra sensibilidad. ¿Cómo estamos oyendo? ¿Cuánto más podemos oír? ¿Cuánto más podemos sentir? Y muy tranquilamente vuelve a cambiar de posición. Eso es. Y en esta tercera posición, voy a poner así, vas a taparte los ojos como si quisiera presionar un poquito como si quisieras presionar el globo ocular, como si quisieras empujarlo un poquitito hacia atrás, más que nada para relajar la musculatura que está detrás del ojo, y vamos a hacer pequeñitos círculos, relajando el ojo, relajando las cejas, relajando todo el orificio ocular, como si se tratara de plasticina, como si nuestro rostro fuese algo muy dúctil. Voy a empezar a hacer masajes en todo el rostro, de tal manera que todas mis expresiones faciales, levantar las cejas, arrugar la frente, las mejillas, la mandíbula, todo pueda ir ablandándose. Eso. Los labios. Realmente, como el rostro es parte del cuerpo, también acumula tensión. Y así voy a continuar con el resto de la cabeza, sintiendo que cada pelo en su base tiene una terminación nerviosa. Entonces, cuando estimulo un poco la cabeza, también voy estimulando los nervios, se va a relajar un poquito el cuello, se va a ir despertando. Y así vas continuando con el cuello. Misma cosa, como si fuese de plasticina. Voy a ir ablandando. Y cuando vayas por el cuello, imagínate que estás comiéndote una pastilla de menta fuerte, como un Halls, cosa que esa respiración nos puede ir liberando la vía respiratoria. Bien suave. Y ahí continúa con la parte del pecho, de las clavículas, de los hombros. Si sientes que alguna parte tiene mayor tensión, puedes amasar un poquito más rápido o darle unos pequeñitos golpes para que esa parte se vaya ablandando.
Lo importante es ir sintiendo que el cuerpo se va poniendo cada vez más dúctil, se va ablandando, se va quitando toda la tensión que pueda haber traído desde afuera, y voy ablandando entonces desde los hombros hasta llegar a los dedos. Si alguien está trabajando harto con el teclado, puede que el antebrazo lo tenga un poquito apretado. Vaya a ir revisando cómo está el cuerpo el día de hoy y amasándolo, dándole energía para que pueda reaccionar como nosotros queramos. Una vez que hayas pasado por los dos brazos, sigues con el resto del tronco, que las costillas se puedan ir ablandando, que la musculatura que está en la espalda, en el abdomen, que todo pueda cambiar de lugar. Lo importante es ir revisando y pasando por todo el cuerpo. Y así, después que hayas pasado por el tronco, pasas por la zona lumbar, por la pelvis, por las piernas. Así. No es importante que elonguemos, no es importante que elonguemos, sí que despertemos cada una de las partes del cuerpo, cada dedo del pie, cada articulación, tobillo, rodilla, cada parte que pueda recibir esa energía, que pueda ir ablandándose. Eso, súper. Y una vez que hayas pasado por todo el cuerpo, vas sacudiendo hacia afuera y vas también haciendo una exhalación. Eso, de tal manera que también nuestra voz se pueda ir liberando. Eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Hagan un dedito para arriba o algo para poder ir siguiéndolo. Eso, bien. Entonces, vamos a imaginarnos que vamos a sentir, más que imaginarnos, vamos a sentir el agua que tiene nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo, cuando recién nacemos, tiene como 90% de agua, y a medida que vamos creciendo se va secando un poco. Sí, pero siempre hay mucha agua. Entonces vamos a sentir, vamos a imaginarnos que somos un mar, y vamos a solamente ir moviéndonos y rodando, sintiendo ese peso, el peso del cuerpo. Lo que queremos hacer es que el cuerpo se vaya ablandando y se vaya transformando en esta sensación de un flujo de agua que va pasando desde un lado hacia el otro. Perfecto, súper. Misma cosa, si es que a alguien le dan ganas de suspirar, suspire, si le dan ganas de bostezar, también hágalo. Si no le dan ganas de nada, ningún sonido, no haga. Lo importante, eso sí, es ir pasando esta sensación de agüita desde la punta del dedo de la mano hasta la punta del dedo del pie, y desde la cabeza hasta la pelvis, realmente que vaya, puede ir recorriendo todo el cuerpo, y como si me quisiera ir dejando guiar por este peso. No es un movimiento tan controlado, sino que más que nada voy dejando que ese flujo me mueva o aparezca libremente. Eso es. Sigue nomás, yo voy a poner una musiquita. Eso. Me detengo ahí. Eso, detente ahí, perfecto, súper bien. Detente ahí y vas a sentir el tono muscular. El tono muscular es cuánta fuerza le aprieto, le aplico al músculo. ¿Sí? Entonces me voy a quedar quieto y voy a tonificar. Voy a apretar lo más posible sin moverme. Entonces, yo voy a ir contando del 1 al 10. Cuando llegue al 10 va a ser lo más apretado que pueda el cuerpo, lo más tónico, y cuando llegue al 0 va a ser lo más relajado.
Entonces, 1, aprieta un poquito. 2, más. 3, 4, 5, 6, que realmente todo el cuerpo se vaya apretando. 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y queda lo más relajado y relajada posible. Eso es. Sigue moviéndote como agüita, sintiendo entonces que el tono del cuerpo es muy relajado. Hay muy poco tono muscular. Eso. Prueba también diferentes niveles. Puedo moverme más arriba. Eso. Y nos empezamos a imaginar que estamos en el mar. Eso. Y que somos parte de ese mar. Eso. ¿Cierto? Entonces, el mar tiene cierto tono muscular, es muy flexible. Pero el mar también tiene fuerza. Entonces anda llevando esa imagen. Es un mar muy flexible, pero a la vez también tiene fuerza. Eso. Y de repente empieza a correr más viento. Este mar empieza a transformarse en un más fuerte. Quizás va a empezar una tormenta. Pero esta energía del mar está cada vez más fuerte. Sigue siendo flexible, sigue siendo el mar, pero hay mucha más fuerza. Puede ser un movimiento pequeñito también, donde pueda llevar esta sensación de mar, o un movimiento que englobe a todo el cuerpo. Imagínate que me estoy acercando a la playa y se empiezan a conformar las olas. Lleva la sensación, la imagen, como si fuese la ola de un mar. Eso. Súper bien. Sí. Prueba también que reviente la ola. ¿Cómo sería esa agua que revienta? Que se mete por diferentes lugares. Y empieza a reducir el tamaño de esa ola y de esa explosión. Cada ola es un poco más pequeña, es un poco más suave. Esto. Hasta poder llegar a un agua calma. Eso. Muy suave, eso, súper. Vamos a imaginarnos que esta agua que se está moviendo
empieza a calentarse. ¿Cómo es el agua cuando está en el hervidor de agua, por ejemplo? ¿Cómo empiezan las burbujitas a aparecer? O si alguien ha estado en un geyser, que son estos lugares donde el agua sale muy caliente y explota hacia arriba, vas a ir llevando esa sensación, como si estuviese hirviendo esta agüita del cuerpo por dentro, que cada una de las partes del cuerpo que tiene agua, que es casi todo el cuerpo, pueda tener esa sensación de ir hirviendo, que tenga esa burbujita, que empiece cada vez a calentarse más esta agua. Juega. Eso, agua hirviendo. Eso. Buenísimo. Sí, buenísimo. Eso. Vaya probando cosas. ¿Qué pasa si es que hago una pirueta hirviendo? O si hago un movimiento de pies hirviendo. Hierve cada vez más grande. Y empieza a transformarse en gas. Esta agua empieza a pasar a un estado gaseoso. Imagínense que su cuerpo es el vapor que sale del hervidor o es el vapor que sale del geyser. Es agua en estado gaseoso. Eso. Cada una de las partes del cuerpo que pueda tener esta otra sensación de ser aire. Puede ser también una nube que pasa lento. Es otra textura, es otra sensación, es otro tono muscular. Si es que me imagino que el cuerpo es una nube. Si es que es una tormenta o tiene algún rayo o más energía, vaya jugando. La imagen que se les venga a la cabeza sobre nubes la lleva al cuerpo, pero que sea muy gaseoso. Puede ser un huracán o simplemente un viento que corra. Eso. Entre más clara tengo la imagen, entre más clara la nube que estoy representando, o la imagen del vapor del hervidor, entre más claro sea, más claro va a ser en el cuerpo también. Así que muy clara la imaginación, la imagen que estoy poniéndole en el cuerpo, la sensación. Eso es. Y anda disminuyendo esto. Eso. Disminúyelo. Cada vez más pequeño. Es livianito, es gaseoso, pero es muy pequeño. Eso. Movimientos chiquititos. Sensación del cuerpo liviana. Eso. Chiquitito. Sí. Eso. Muy pequeñito. Hasta que puedan llegar a detener el cuerpo. Eso. Detenga el cuerpo.
Me quedo ahí, solamente siento todo lo que se sigue moviendo involuntariamente, como la respiración, como el corazón. Y nos vamos a ir imaginando que este cuerpo se va congelando. Entonces imagínense que su cuerpo es un cubo de hielo o un iceberg. No sé si alguien ha visto Campo de Hielo Sur o algún lugar de iceberg real, algún glaciar, que de repente el glaciar se quiebra y sigue. Siempre en verdad se está moviendo. Ese hielo siempre está en expansión, o se quiebra, o se va derritiendo. Siempre hay un pequeño movimiento que está ahí. Eso, eso, súper. Entonces ando buscando eso. El movimiento casi imperceptible, pero de repente puede quebrarse. Puede quebrarse alguna parte del cuerpo. Eso. Sí. Trata de siempre ir probando las partes que menos mueves y llevar a esas partes la sensación de este hielo, la energía que tiene ese hielo, la velocidad que tiene ese hielo. Eso, eso. Puedes jugar también con tu rostro. ¿Qué pasa si es un rostro frío? ¿Cómo es un rostro de hielo? Eso es. Bien. Y vamos a ir movilizando este hielo con diferentes ritmos. Misma sensación, pero voy a ir cambiando las velocidades o los ritmos. Eso, eso. Y lo mismo, que esta sensación voy a pasar desde la parte más pequeña del cuerpo hasta todo el cuerpo a la vez. Eso. Bien, y vuelve a derretir. Este hielo se empieza a derretir. Empieza a conformar de a poquito algo tan fluido como lo hicimos al principio. Empieza a transformar en un pequeño riachuelo. Eso es. Hasta poder detenernos, solamente volver a percibir el cuerpo, cómo está ahora. Percibe la diferencia entre cuando partió
esta clase a cómo está ahora. ¿En qué cambió? Eso es. Entonces hacemos un resumen. Pasamos por el líquido, el gaseoso, hablamos de los ritmos. Ta, 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 tam. Pum, pum. Puede ser un ritmo que va entrecortado o puede ser harto seguido. Hablamos de la energía. Uno puede hacer un movimiento con muy poquita energía, muy leve, como si fuese una nube tranquila, o mayor energía como algo que se acerque más a la tormenta. Líquido, sólido, sólido también, el hielo. Entonces, con todos los elementos por los cuales ustedes pasaron y exploraron en su cuerpo y en su movimiento, vamos a improvisar un tema, que son 2 o 3 minutos, en las cuales solamente van a dejar que su cabeza, en verdad, la primera sensación que les dé la música, van a dejar que pase hacia el cuerpo directamente. Lo que se les venga, lo primero que se les venga a la cabeza, lo vamos a conectar directamente con el movimiento. ¿Sí? ¿Dedito? Sí, bacán. Entonces, preparados. Y va. Súper. Ya, entonces, muévete un poquito más para poder ir bajando los latidos del corazón, para poder ir regulando el cuerpo un poquito más tranquilo, tranquila. Eso. Respira por la nariz, bota por la nariz, para que el cuerpo pueda irse tranquilizando. Eso. Siente ese movimiento interno. Yo, por ejemplo, en este momento siento que hay como una vibración adentro de mi cuerpo. Moví tanto el agua que la siento todavía. Entonces voy a ir conduciendo este movimiento para que cada vez se tranquilice más
Y anda moviendo la columna, los brazos y las piernas muy tranquilamente, muy relajadamente. Eso es. Eso, que cada vez el movimiento sea más tranquilo y más lento. Hasta que sientas que realmente estás tranquila, algo tranquilo en ese lugar. Eso. Cada vez el movimiento es más cotidiano, es más normal. Eso. Si necesita tomar agüita, tome agüita. Le damos un minutito. Haga lo que necesite. Eso, si todavía se siente que el cuerpo está muy móvil, puede seguir moviéndose lento. Yo de hecho voy a tomar un poquito de agüita porque sudé mucho. Eso. Y vamos a compartir un poquito qué nos sucedió, qué rescatamos. Eso. Entonces, pueden abrir sus micrófonos y comentarme qué les pasó en esta experiencia. Yo me sentí más relajada. Más relajada. Sí. ¿A alguien más le pasó eso, que se sintió más relajada, más relajado? Algo así. ¿Luz? Sí, a mí me pasa algo así parecido. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Que era como que no me sentía así tan cansada, era otra sensación muy diferente. Y bueno, Qué bueno. ¿Quién más? Compartamos un poco qué es lo que nos pasó para que podamos entender el conocimiento del movimiento. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Alguien, por ejemplo, descubrió alguna parte del cuerpo que nunca había movido o se sorprendió que se estaba moviendo de alguna forma que nunca se había movido antes? a mí generalmente no estoy acostumbrada mucho a movilizar el cuello y la cabeza. De hecho, siempre que bailo o cuando me mandan tareas, como que siempre me dicen que tengo que soltarme más. Eso me cuesta soltarme. Porque siempre soy como muy lineal, por ejemplo, brazo bien apretado, bien suspendido. Cuando bailo otras cosas que no son sueltas, igual me cuesta más, porque algo como que no estoy acostumbrada a trabajar. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Pudiste moverlo? Me sentí más relajada con el cuello y con la espalda igual. Súper. Entonces ese es tu entrenamiento. Cada uno en verdad siempre tiene que entrenar lo que cada uno necesita. En tu caso, si siempre te corrigen eso, entonces que antes de partir todas las clases, darte un tiempo de solamente entrenar eso, movilizar, soltar el cuello, soltar la cabeza. Y eso va sirviendo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Estamos a punto de terminar. Ya, chiquillas y chiquillos. Entonces, este método de pasar una imagen hacia el cuerpo es lo que hice en la obra pasada, en esta obra que les decía al principio, que se llama Portavoz. Y quiero que veamos un pequeño pedacito de esta obra en la cual lo que hice fue pasar los movimientos, las sensaciones de ciertas personas a las cuales entrevisté, esas sensaciones que me dio esa persona, las traspasé al movimiento y creé una pieza. Entonces, Mr. Thompson, extensión LEA, si puede mostrarnos
30 segundos de eso, 40 segundos de eso. Del videíto. Portavoz se llama esa obra, y el jueves vamos a ver la obra entera, versión online. Vamos a hacer una performance. Este ejercicio uno lo podría llevar a cualquier otra sensación. Por ejemplo, en esta obra, a una persona le pregunté, ¿hay algo muy importante que le haya sucedido y que quisiera contar? Y me dijo, sí, hace un tiempo se murió mi mamá. Y era súper fuerte. Entonces, ¿y ahí lo quieres compartir? Sí. Entonces fue compartiendo su experiencia, su dolor de haber perdido a la mamá, porque la mamá además tuvo una demencia, su cerebro empezó a colapsar, entonces iba narrando todas estas sensaciones de dolor, y ese dolor lo traduje al movimiento mientras iba narrando esta sensación, este relato que me dio esta persona. Entonces, uno podría aplicar este ejercicio a cualquier cosa. Otra de las preguntas que le hice a la gente era, ¿qué es lo más hermoso que te han dicho? Y era muy diverso. Gente decía que lo más hermoso que le habían dicho es que su hijo le había dicho que mamá, cuando te abrazo es tan rico como estar en la playa. Y esa sensación de esa mamá cuando me contó eso, lo empecé a transformar, a llevar al movimiento, y se transformó en un salto al final. Era como un salto y un giro. Uno puede ir analizando lo que pasa con el cuerpo y ir transformándolo. Ya, creo que el tío Extensión Lea no nos cachó nada. Pero, a ver, vamos a ver. Rayen dice, me sorprendí bailando música que no había bailado nunca. Bailamos Bach. Bach se escribe. Johann Sebastian Bach. Eso. Ya, chiquilla, entonces, el jueves a las 4 de la tarde vamos a hacer una performance. O sea, voy a hacer una performance, voy a mostrarle un pedacito de esta obra que se llama Portavoz, que rescata estas entrevistas ciudadanas y que las transforma en danza. Así que para que inviten a quien quiera a ver este pedacito de obra y que vengan 4, 5, vamos a estar partiendo la performance. Esta obra de danza, una experiencia ahora que va a ser virtual. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario o algo? Que me gustó mucho la clase y que me gusta experimentar con otro profesor, se podría decir, porque siempre como que están los mismos profesores. Yo, por ejemplo, siempre tengo mis profesores que siempre tomo en las clases, pero igual son distintos profesores y distintos, se podría decir, estilos de enseñanza. Gracias, Antonella. Sí, siempre también. Profe, Pregunte. pero muy entretenido. Qué bueno que se entretuvo harto, Francisca. Yo Eso, pregunte. que si va a hacer más clases. No sabemos todavía. Hay un proyecto que habla de algo así, de que pueda seguir haciendo más clases, pero no sabemos nada todavía, no hay nada concreto. Ah, ya. Pero podría ser. Eso, Gracias. chiquillas, a ustedes. Entonces, nada, nos vemos el jueves y ahí les mando mis redes sociales si que quieren seguir el trabajo que hago o las funciones que hago habitualmente. También a veces hago clases por Instagram. Eso, y ahí se pueden sumar. Lo voy a dejar en el chat. Muchas gracias por su participación. Y nos vemos el jueves. Aquí les voy a escribir. A usted, muchas gracias por la clase. Ya, qué bueno que les gustó. Entonces, mi Instagram. Chao. ¡Chao! Chao. Gonzalo el Trans. Y lo voy a dejar también de la compañía. Ya la anoté. Y esta es la compañía, la compañía del clásico. Que esa es la compañía en la cual trabajo y que hacemos danza cómica.
Hacemos puras comedias. Ya, chiquillos y chiquillas, muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias por la clase. Ya, ustedes. Nos vemos. Chao. Chao, Chao. profe, chao. Chao. Chao, 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 chao. Chao, profe. Chao, alumna. Ya, chao, chao. Adiós, adiósito. Cierra la puerta.